Muy buenas tardes con todos. Antes de comenzar, quiero primeramente agradecer el tiempo que se han dado todos los participantes. Somos el grupo número 6, estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja. Como propósito tenemos de esta entrevista o esta conversación es explorar las mejores prácticas y estrategias de los profesionales en la salud que pueden emplear durante las entrevistas clínicas, con un enfoque en la construcción de confianza, la sensibilidad cultural y la confidencialidad. En este caso le damos el agradecimiento primeramente al psicólogo clínico Harrison Gómez, quien nos va a acompañar en esta entrevista y nos va a impartir en base a su experiencia algunos de sus conocimientos en nuestro tema. ¿Cómo está, Harrison? Muy buenas tardes. Ya nos habíamos Hola, presentado. El buenas tema de tardes. hoy que vamos a tratar es la evaluación clínica. Entonces, queremos que en base a sus conocimientos, a su experiencia en su área, nos comparta a través de unas preguntas que queríamos o que queremos elaborarle, nos comparta pues sus conocimientos. Ok. Sí, bueno, de antemano, muchas gracias por este espacio, pues y igualmente agradecido también por la oportunidad de tal vez, impartir un poco ya lo había mencionado, de los conocimientos, pues y nada, las órdenes, cualquier pregunta, cualquier duda pues, que tengan, igual la estaremos aquí divulgando, conversando un poco, pues y que sea igual de su agrado este conversatorio. Muchas gracias, doctor. Como primera pregunta o interrogante que queríamos realizarle es, ¿qué estrategias se pueden emplear los profesionales o en este caso usted como profesional de la salud para generar lo que es confianza durante una entrevista clínica, que es nuestro tema a tratar? Bueno, en sí, dentro de la entrevista clínica de forma general, lo que más se maneja y creo que es prioritario dentro del ámbito tanto eh, psicológico y ámbito de trabajo social, pues es prácticamente empezar con una buena relación desde el principio con el usuario o con el paciente. Es indispensable, bueno, desde el arranque de la entrevista, tener en cuenta varios factores o estrategias que en lo personal y dentro del ámbito clínico, pues se maneja mucho la parte de la afectividad y de la comprensión con el usuario. Eh, bueno, dentro de la parte afectiva hay que tener en cuenta la escucha activa, que es un componente muy importante como para que el usuario también se sienta entendido, pues y comprendido. Eh, Estrategias como tales también están la empatía y la escucha activa, que ya lo había mencionado. Es muy necesario también, obviamente, que para que estos componentes se puedan establecer, pues el ambiente donde se realiza la entrevista tiene que ser un ambiente cómodo, un ambiente tranquilo en el que no exista mayores distracciones, más que todo. Eh, Considero que otra estrategia, otro aspecto muy importante que puede ser indispensable es establecer con el usuario desde un principio las pautas, las reglas, los objetivos que se van a trabajar con él para que no haya ninguna complicación después o un malentendido. Eh, es muy importante, al menos dentro de nuestro campo como profesionales, al momento de hacer entrevistas, aprender tal vez a no juzgar, a criticar las partes culturales, sociales de los individuos, porque si llegamos a juzgar, pues obviamente esto puede ser una limitante para que esta persona no nos brinde la información que deseamos obtener. Entonces, tener cuidado con ese tipo de situaciones y siempre estar abiertos a comprender las ideologías, todo lo que tenga que ver con los pensamientos que el usuario llegue a tener. Y más que todo, como siempre manejamos unas poblaciones muy generales, tener cuidado con nuestro lenguaje al momento de dirigirnos con estas personas, porque hay que tener en cuenta que si como profesionales utilizamos muchos términos técnicos, tal vez que ellos no llegan a comprender, pues podemos vernos también nosotros en la necesidad, pues,
de utilizar otro tipo de lenguaje para que ellos nos puedan comprender y nosotros obviamente pues adaptarnos a ese tipo de, de conversación. Yo creo que dentro de esas, de, bueno, con base a la pregunta que me acabas de hacer, pues creo que esas estrategias son las más importantes y las que considero yo indispensables para que pueda haber una efectiva comunicación eh, en lo que tiene que ver en la entrevista. Ya. ¿Tienen Antes algo? de nada, gracias, mi estimado Harrison. Antes de nada, pues sí me gustaría que usted, como profesional, nos hablara o nos comentara un poco a qué concepto le da usted o cuál es su concepto de la entrevista clínica. O sea, para tener un poco más de conocimiento de qué es lo que queremos hacer. O sea, ¿qué es la entrevista clínica en sí? Es la pregunta. Ya. Bueno, la entrevista clínica viene siendo como básicamente un documento de recopilación de información. Y al momento de hablarlo de forma clínica, pues estamos hablando de una entrevista ya estructurada, en donde prácticamente lo que tenemos como profesionales, pues tener en cuenta más que todos los factores sociales, emocionales, psicológicos de la persona que ya vienen, por decirlo así, pautados ya dentro de la entrevista como tal, estructurada. Entonces nosotros en base a esa base, a esa, ¿cómo decirlo? Ya ese formato que existe, nosotros pues obviamente regirnos a eso, pues y poder obviamente continuar ya, se, se puede con una entrevista un poco más ya abierta, ¿ya? Pero siempre partiendo de la entrevista clínica, pues yo digo que eso es una, es un documento pues obviamente ya estructurado que nosotros debemos regirnos como profesionales y obviamente con el objetivo pues de, de manejar bien la información que nos genera el usuario en este caso. Gracias, mi estimado Harris. Eh, También tenemos cuáles son los factores culturales y sociales que deben considerarse al realizar una evaluación psicosocial de un paciente. Factores culturales y sociales. Bueno, arrancando tal vez desde el ámbito, a ver, clínico, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con, al menos en la parte cultural, tener mucho cuidado con los valores y creencias que tengan los usuarios. ¿Por qué? Existen tal vez situaciones en las que muchas comunidades tienen esta ideología de, de tal vez buscar ayuda de agentes externos, de personas externas, en este caso un profesional. Pero también existen personas, existen comunidades en las que su pensamiento tan arraigado de la tal vez eh, salud dentro de su comunidad, pues obviamente ellos no van a buscar este tipo de ayuda, sino que se ven como que más ellos obligados a ser atendidos dentro de su misma comunidad, tal vez por sus mismos familiares, entendidos, escuchados dentro de su mismo grupo social. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente también porque existe el estigma dentro de la parte cultural de que a veces tal vez la salud mental en este caso eh, pueda ser mal vista desde un punto tal vez de tabú, ya que existen factores en los que muchas personas llegan a pensar que si es que tengo algún problema de salud emocional, tal, pues genera un tipo tal vez de vergüenza, de, de ¿cómo decirlo? Tal vez de vergüenza o de debilidad, ¿no? Entonces ellos lo que más buscan es tal vez un poco ocultar esas situaciones, por eso mismo es importante desde un inicio, pues, si es que se llega a conversar con estas personas, pues tratar de que la confianza, pues, que se paute desde un inicio, como es en la entrevista, pues sea de forma adecuada. Eh, yo creo que eso culturalmente hablando, creo que del ámbito social existen tal vez pilares fundamentales a los que es indispensable tener en cuenta, como es el grupo social, la familia, el factor tal vez de red de apoyo. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta que si nuestro usuario
está muy arraigado a estas situaciones sociales, pues debemos respetar. Y es importante también nosotros inculcarles a que, muy aparte de que tal vez eh, el, el comportamiento que lleguen a tener con un profesional, pues obviamente no sea adecuado como para nosotros, pues ellos también tienen el, el derecho de poder este, formalizar con su grupo de apoyo y obviamente pues ellos también puedan sentir esa tranquilidad o tal vez esa paz que nosotros como profesionales buscamos en la persona. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debemos respetar muchos estos aspectos culturales, sociales y, como les había mencionado, pues tener en cuenta que nosotros debemos apoyarles en ese sentido para que obviamente ellos tengan esa capacidad también nosotros de ser un poco más abiertos y contarnos, sobre todo con el respeto que es lo fundamental dentro de la entrevista. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo influye la comunicación efectiva en la obtención de información precisa durante una entrevista clínica? La información, a ver, bueno, en este caso considero que la información que recabemos como profesionales desde un inicio va a depender obviamente de nosotros, desde un principio. ¿En qué sentido? A ver, si nosotros tenemos con el usuario una comunicación desde un inicio empática, clara, precisa de lo que este, nosotros queremos obtener, pues obviamente vamos a sacar mayor beneficio, tanto nosotros como el usuario. Eh, Al tener nosotros esta visión clara de lo que queremos obtener de información, también estamos condicionados a que eh, nuestra entrevista pues también sea dirigida a como que el usuario también está abierto a no solo respondernos preguntas tal vez cerradas de sí, de no, sino que también con la confianza que generemos desde un inicio, pues él también se vea en como que la necesidad de darnos un poquito más de información de la que necesitamos. ¿Cómo logramos eso? A ver, existen algunas estrategias que también se pueden manejar dentro de esta parte de la entrevista, como es no siempre tener una comunicación unidireccional con el usuario, es decir, que nosotros solo dirijamos las preguntas hacia él y que él nos responda, sino hacerla un poquito bidireccional en el sentido de que eh, al momento de nosotros hacer las preguntas, en este caso pueden ser preguntas abiertas, y si es que ya generamos la confianza con la persona, pues obviamente tratar de que la persona también nos logre impartir un poquito más de la información que nosotros queremos recopilar. Eh, Además, es importante que si es que ya logramos obtener esta información de los usuarios, es importante que para que ellos se sientan escuchados, comprendidos, pues siempre hacer por decirlo así, una retroalimentación de lo que se ha conversado. Eh, Volver a topar ciertos puntos que tal vez ya se habían topado antes, con el fin de que la persona se sienta también que ha sido escuchada. Y obviamente esto nos va a generar un nivel de confianza, de respeto, de acercamiento con la persona. Entonces, al emplear nosotros estas estrategias de empatía, de comunicación, de claridad en las preguntas, obviamente vamos a lograr que nuestra entrevista pues sea de- de mayor eficacia y también vamos a sentir que el usuario en este caso pues se sienta, como ya lo había mencionado, comprendido más que todo, pues y no sea una limitancia como para que tal vez la información que queremos recabar pues se vea estropeada por esa parte de falta de comprensión. Eso en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como última pregunta tenemos que qué medidas se deben tomar para garantizar la privacidad y confidencialidad Confidencial. en el manejo de la información del paciente. Ya, bueno, yo me imagino que ustedes también desde la parte ética, me imagino que han de haber visto lo que es el punto de la confidencialidad, que es un aspecto muy importante ahora dentro de algunas profesiones, no solo creo que en el ámbito de trabajo social ni psicología, sino también
ámbito de medicina. Eh, Hay que tener en cuenta, a ver, que la confidencialidad hay que verlo actualmente no solo como eh, una norma de registro de datos, porque muy aparte de lo que nos dice la parte ética, que es nosotros respetar como derecho que tiene el paciente, eh, en nuestro caso de guardar la información que él nos brinda, pues obviamente tenemos que ser conscientes de ello. Sin embargo, eh, actualmente existen muchas ya leyes, normas en las que se rige que la confidencialidad pues es ya una norma ética meramente ya profesional. En donde si no nos regimos a ese punto, nosotros podemos caer en un tipo de problema legal. ¿Cómo nosotros como profesionales podemos eh, tal vez resguardar esta información? Nosotros, me imagino que ustedes también ya saben que existe un documento que es el consentimiento informado. Este documento, básicamente, desde un inicio, lo que nosotros hacemos es aclararle eh, al usuario las pautas que vamos a manejar durante la entrevista o tal vez durante las sesiones, las estrategias que vamos a utilizar y tal vez las limitantes que se lleguen a presentar durante la sesión. Entonces, en base a eso, nosotros brindamos esta información con el fin de que el usuario, en primer lugar, se sienta con la confianza de que toda la información que él nos va a divulgar, pues obviamente va a estar extremo secreto entre entrevistado pues, y el entrevistador. Entonces, hay que tener en cuenta esto y muy aparte la situación de la, de la parte, por decirlo así, el- hay una excepción de la confidencialidad, ¿ya? Porque también hay que tener cuidado con eso. Si muy, va, si bien es cierto, la parte de, bueno, de la excepción hace referencia a que si es que nosotros nos damos cuenta como profesionales que el usuario está teniendo algún tipo de problema, que llegue en un futuro tener algún tipo de problema, que llegue a estar comprometida su integridad física, pues obviamente hacerle saber que nosotros estamos obligados también a divulgar tal vez esa parte que él nos esté comentando. Entonces, dentro del ámbito clínico, como les digo, hay que tener mucha precaución con respecto a esto, ya que si bien es cierto, es un derecho del paciente que lo tiene y lo tenemos que respetar, pues también tiene que ser consciente de que si es que existe algún peligro y nosotros nos demos cuenta de eso, pues explicarle que si llegara a suceder esa situación, pues nosotros tenemos que como profesionales también eh, divulgar esa información con las personas correspondientes, que puede ser su familia, o si es que es un ámbito tal vez ya legal, pues obviamente también divulgar con las personas que les competan el, el caso. ¿Ya? Eh, es importante, bueno, como les había mencionado, pues respetar esta situación de, de derecho que tiene la persona. No podemos nosotros irnos en contra tal vez de la voluntad de él tampoco, pero siempre, como les digo, ser claros desde un inicio, ser concisos, explicarle todas los objetivos, los propósitos que tenemos con la entrevista y pues obviamente este, ser muy, por decirlo así, objetivos, muy claros con todo lo que queremos tener durante la sesión o la entrevista. Eh, si bien es cierto, existen situaciones en las que muchas de las veces no se llegan a dar las entrevistas de la forma en que tal vez el profesional lo desea, pero siempre, obviamente, si se aplican las estrategias como les había mencionado desde un inicio, pues no va a haber ningún inconveniente, ningún problema con respecto a eso. Eso, con respecto a ese tema, ¿es que alguna otra pregunta? Estimado Harrison, hasta el momento como grupo nos queda claro
Le agradecemos mucho por su colaboración, por su tiempo y sobre todo por impartirnos parte de sus conocimientos y de su experiencia. Gracias por sus sugerencias que seguramente para nuestro campo laboral será muy importante porque desde ahora, pues, como estudiantes y futuros profesionales, nos van a servir mucho esas pautas y esas sugerencias. Yo le agradezco de mi parte, en nombre de todo el grupo número 6, por su colaboración, por su tiempo y más que todo por compartirnos un poco de su experiencia. No, igualmente, Liz, muchas gracias digo, por la invitación. Ha sido un placer, obviamente, compartir con ustedes un poco de estos conocimientos. Son temas, creo que igual van a ser muy importantes para su profesión, porque básicamente como trabajadores sociales, lo que más van a utilizar en este campo son las entrevistas, y al menos, como les digo, el acercamiento con las familias, con las comunidades, pues obviamente son ustedes quienes mayormente lo hacen. Entonces, en ese sentido, pues nada, espero que algo haya aportado pues con las preguntas que me hicieron, pues y nada, igualmente gracias a todos y si hay alguna otra inquietud, pues igual a las